patrones de realce en el cerebro y en las meninges. Bueno, he escogido este tema un poco por hablarles de los patrones de realce y el mecanismo de realce, de las estructuras meningias y de las estructuras intraxiales, ya que esto nos va a permitir establecer un poco más del diagnóstico diferencial cuando nosotros vemos una lesión que realce. Si nosotros vemos algo que realce en el cerebro o en el cordón espinal, pues ya tenemos algo, ¿no? Y si podemos determinar el patrón de realce y la distribución de esto, podemos afinar un poco más del diagnóstico diferencial. Los principales mecanismos de realce de contraste son el realce intravascular, que aparece cuando existe angiogénesis, hiperemia o vasodilatación, y el realce extravascular, que hace referencia al realce intersticial. Este realce intersticial depende de la integridad de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que cubre el cerebro, el cordón espinal y los nervios intracraneales. Esta barrera hematoencefálica es una especialización del endotelio vascular que va a tener uniones de estrechas. Además va a estar en íntima relación con los procesos pediculares de los astrocitos, similar a los glomérulos, ¿no? Algo similar a los glomérulos. Esto lo que crea es una barrera impermeable a las proteínas plasmáticas y a las células inflamatorias, así como algunas proteínas lipofóbicas. Por tanto, estas proteínas y células de las que les he hablado no van a poder pasar la barrera hematoencefálica y se va a crear un entorno único en el sistema nervioso central, y este entorno único es el líquido cefalorraquídeo con las características que tiene. Normalmente las estructuras intraxiales no van a realzar con contraste. ¿Cuáles son las estructuras intraxiales? Pues son el cerebro o el encéfalo, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Además, los nervios periféricos los nervios intracraneales no van a realzar con contraste, ya que los nervios intracraneales también tienen barrera hematoencefálica. El realce extraxial. Entonces, el realce extraxial hace referencia al realce de la dura madre, de la aracnoides y de la pía madre. Es decir, podemos dividirlo en un realce paquimeningio y en un realce leptomeningio. El realce paquimeningio hace referencia al realce dural. En condiciones normales, los vasos extraxiales no tienen barrera hematoencefálica, por tanto nosotros en condiciones normales podemos ver un realce de la dura madre, que suele ser un realce fino, lineal y discontinuo. Pero un realce paquimeningio es un realce patológico que se suele ver como un realce de las paquimeninges, las cuales se ven engrosadas, hipercaptantes, es decir, no es un realce lineal y fino. Este realce paquimeningio puede ser secundario a procesos benignos, como por ejemplo a cambios postquirúrgicos o una hipotensión del líquido cefalorraquídeo, o también puede verse en procesos malignos, como en una carcinomatosis paquimeningia, en el contexto de una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, o en los hombres de un cáncer de próstata, que es bastante frecuente que hagan que es más probable que hagan carcinomatosis paquimeningia, y también se puede ver en enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la tuberculosis y también la enfermedad de Wegener. En otro caso también se puede ver un realce paquimeningio, que es en los meningiomas que tienen la cola dural. Esta cola dural no solamente es infiltración tumoral de la dura madre, sino que también es una zona de congestión y edema en la dura madre. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos un realce paquimeningio puro, hemisférico bilateral, que también afecta a las reflexiones durales. Las reflexiones durales en este caso afectadas son el tentorio y la hoz del cerebro. Este paciente, lo que estamos viendo son cambios posquirúrgicos. Entonces aquí podemos ver el agujero de entrada de un catéter de derivación ventriculoperitoneal, y además que existen cambios posquirúrgicos. Vemos dos colecciones suturales hemisféricas bilaterales. En este otro caso tenemos un paciente con hipotensión del líquido cefalorraquídeo, en el cual se ve un engrosamiento y realce de la dura madre del clivus y también del tentorio. La hipotensión del líquido cefalorraquídeo tiene una cefalea característica, que es que empeora cuando el paciente se pone de pie, y que suele tener el antecedente o de una cirugía, o de un traumatismo, o de una punción lumbar, aunque en muchos casos también puede ser idiopática. Por imagen también podemos encontrar otros hallazgos que no se ven en este caso, como es el descenso de las amígdalas cerebelosas o el descenso del tercer ventrículo por debajo de la línea incisural. En lo que respecta al realce leptomeningio, nosotros lo que vamos a ver es un realce de la pía madre y de la aracnoides. Por tanto, lo que se va a dibujar, es decir, lo que va a realzar, son los surcos hemisféricos y las cisternas. El mecanismo primario es una disrupción de la barrera hematoencefálica que permite el paso del contraste al espacio subaracnoideo.
En la meningitis, esta disrupción se produce por las glicoproteínas bacterianas que producen la rotura de la barrera. Y en la meningitis bacteriana el realce suele ser lineal, mientras que en la meningitis fúngica el realce suele ser grueso y nodular. Y el diagnóstico diferencial con la carcinomatosis meningia, aparte de los antecedentes clínicos del paciente, es difícil de establecer, porque la carcinomatosis meningia puede tener un realce tanto lineal como grueso y nodular. Por tanto, en este caso sí que la clínica es fundamental. En este caso, o por ejemplo, perdón, en este ejemplo tenemos un realce leptomeningio de los surcos frontobasales bilaterales, de la cisterna interpeduncularis y de las folias cerebelosas. El realce intraxial. Bueno, el realce intraxial se refiere a un realce patológico del cerebro, de las estructuras troncoencefálicas, de la médula o del cerebelo, es decir, las estructuras intraxiales. A su vez, este realce intraxial se puede dividir en realce giral, subcortical, profundo y periventricular. El realce giral se refiere al realce de la sustancia gris cortical. Este realce se puede ver en procesos inflamatorios o en una reperfusión posterior a una isquemia. ¿Cómo lo diferenciamos? Aparte de las características clínicas, lo diferenciamos porque la reperfusión, en el realce giral por reperfusión, hay una distribución vascular, como en este caso que vemos un engrosamiento o un realce giral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Mientras que en los procesos inflamatorios nosotros lo que vamos a ver es una afectación de varios territorios vasculares. Aparte de eso, la clínica es fundamental. Si nosotros tenemos un paciente con un déficit brusco, una hemiparesia brusca, que luego recupera y en el estudio de imagen vemos un realce giral, pues eso probablemente es un realce giral por reperfusión. La excepción a la regla, el PRES. El PRES, o también conocido como Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, que quiere decir síndrome de encefalopatía posterior reversible. Este se produce cuando hay una incapacidad de las arterias cerebrales posteriores a adaptarse a los cambios bruscos de presión, es decir, una elevación de la presión arterial puede provocar un edema vasogénico en estos territorios y nosotros vamos a ver un realce giral en el territorio de las arterias cerebrales posteriores. Pero este realce giral no es porque haya habido una isquemia y esté reperfundiéndose, sino porque existe un edema vasogénico y una disrupción, no un infarto. Aquí tenemos un paciente con una encefalitis herpética que tenía un deterioro brusco del nivel de conciencia, fiebre y PCR elevada. Son una clínica muy sugestiva de una encefalitis herpética y aquí se puede ver un realce girar en el lóbulo temporal derecho, en la ínsula, en el cíngulo y en el lóbulo temporal izquierda. Estas son las distribuciones típicas de una encefalitis herpética. Aparte de la clínica muy sugestiva, normalmente en el día a día es muy difícil ver este realce giral, ya que con la clínica sugestiva se suele iniciar el tratamiento precoz con antivirales y corticoides y es muy difícil de ver el realce giral. El realce nodular subcortical. Esto hace referencia a una diseminación hematógena, tanto de metástasis como de émbolos sépticos que posteriormente se transformarán en abscesos. Pero ¿por qué los metástasis, estos émbolos sépticos, tienen una localización cortical subcortical? Esto es por la diferencia en la filtración de partículas y en la vascularización. La sustancia gris y la zona subcortical está mucho más vascularizada que la sustancia blanca. Entonces, al haber más vascularización, existe más posibilidad de que las metástasis asienten en este lugar. Y suele ser típica la localización de las metástasis arteriales, la localización en territorio de la arteria cerebral media, porque tienen una preferencia de flujo, es decir, como hay más flujo a la arteria cerebral media, pues más posible que se asiente la metástasis en la arteria cerebral media. Mientras que si la metástasis tiene un trayecto venoso, suele localizarse en la fosa posterior. Esto ya que llega a la fosa posterior a través del plexo retroclinoideo. ¿Y qué tumores metastatizan a través de estas vías venosas? Pues los tumores pélvicos. Ciertos tumores pélvicos pueden tener, de origen ovárico sobre todo, pueden tener metástasis venosas hasta el territorio posterior o fosa posterior. Los síntomas suelen ser precoces, lo que nos permite que se diagnostiquen estas lesiones de un tamaño bastante pequeño, ya que según la localización puede dar un déficit motor o síntomas sensitivos o convulsión, entonces se diagnostican precozmente. Tenemos aquí un ejemplo de un paciente con melanoma en el cual se ven dos lesiones en territorio de la arteria cerebral media izquierda, una subcortical y otra cortical. En este caso vemos una paciente con lesiones con realce en anillo, bilaterales.
¿Podríamos pensar en abscesos? Sí, pero esta paciente tenía un cáncer de mama. Entonces el antecedente clínico orienta a metástasis de un cáncer de mama. Esta paciente igualmente tuvo un tratamiento, se le trató con quimioterapia y lo que nosotros vemos es una necrosis central de las metástasis y por eso vemos un realce en anillo. Las lesiones de localización profunda y periventricular. Pues bueno, de estas lesiones de localización profunda vamos a hablar un poco de las lesiones con realce en anillo, que son muy interesantes. Por ejemplo, un estudio de Schwartz en el 2006 que evaluó a 221 pacientes, el 40% fueron tumores gliales, 30% metástasis, 8% absceso, 16% enfermedades desmielinizantes. Eso quiere decir que en estas 4 condiciones nosotros podemos ver un realce en anillo. Si bien los abscesos y las metástasis tienen una localización típicamente subcortical. Pero no todos los abscesos son subcorticales, muchos abscesos pueden tener localización en la sustancia blanca profunda. Y lo característico del absceso es el realce en anillo. Este realce en anillo lo que refleja es la formación de un tejido de granulación o la formación de una cápsula que va a servir para contener la infección. Como en esta imagen vemos cómo la pus está contenida en la cápsula más interna y luego vemos una capa de células inflamatorias reactivas, monocitos polimorfonucleares y finalmente la capa que va a formar en sí la cápsula fibrosa, que son el desarrollo de tejido de granulación, fibroblastos, colágenos y angiogénesis. Y en la capa más externa una capa de gliosides reactiva que va a ser la causa del edema vasogénico característico alrededor de los abscesos. Pero antes de que se organice o que se forme esta cápsula hay una fase de cerebritis, en la cual hay un proceso inflamatorio que en un máximo de 4 semanas va a llevar a la formación de esta cápsula. Pero hasta que se llegue a formar la cápsula, va a pasar un tiempo y puede que nosotros no veamos la imagen característica de un absceso, que es la cápsula de bordes bien definidos. Como vemos en esta imagen de anatomía patológica, vemos una cápsula con un borde interno bien definido y un borde externo bien definido. Esta es la imagen característica de un absceso, una zona central líquida, podríamos decir que en realidad lo que contiene es pus, y un anillo. Pero este anillo no siempre está bien definido. Cuando está en la fase de cerebritis, la parte más externa del absceso puede ser irregular y puede estar en relación con la fase de cerebritis. Otra característica de los abscesos es que restringen a la difusión, ya que la pus suele ser muy viscosa. Entonces esta alta viscosidad lleva a una restricción a la difusión. Tenemos aquí un ejemplo. Entonces se ve la cápsula hipointensa en T2 del absceso y se ve hipointensa en T2 porque contiene fibroblastos y colágenos. Entonces la cápsula se ve hipointensa con su edema alrededor y en el estudio con contraste se ve como realza y vemos como el borde interno del absceso es regular, pero el borde externo es un poco más irregular. Esto es secundario, esto es debido a que no estamos en un absceso totalmente organizado, sino que estamos en una fase de cerebritis. Entonces en la fase de cerebritis podemos ver esta imagen que se conoce como la corona del eclipse solar. Aquí tenemos el tag en la cual igualmente vemos la cápsula hiperdensa, el edema vasogénico alrededor del absceso y vemos la típica restricción a la difusión del absceso. El diagnóstico diferencial lo planteamos principalmente con las neoplasias de alto grado, ya que las neoplasias de alto grado, o más específicamente el glioblastoma multiforme, tiene una típica necrosis central extensa. Y lo que nosotros vemos de realce es el resto tumoral viable que suele ser periférico. Y el realce en anillo de los tumores de alto grado suele ser un realce en anillo grueso e irregular, sobre todo el borde interno. Hay que fijarse en el borde interno, ya que el borde interno suele ser irregular con unas prolongaciones que lo que reflejan es la neoangiogénesis de estas prolongaciones. Además, en algunos casos, estos anillos suelen ser multiloculares. Además de esto, el diagnóstico diferencial se puede plantear con otras pruebas de imagen, por ejemplo, pruebas de perfusión, en la cual nosotros vemos una masa hiperperfundida con un alto índice metabólico. Aquí tenemos un ejemplo, en el primer estudio una secuencia T2, que se ve una lesión hiperintensa heterogénea con edema perilesional que comprime el ventrículo lateral derecho y desplaza las estructuras de la línea media. Y en el estudio con contraste vemos una imagen en anillo, pero con el borde interno irregular, con las prolongaciones que les había dicho que reflejan la neoangiogénesis. Y en la desmielinización también se puede ver un realce en anillo, sobre todo en la esclerosis múltiple, que es la enfermedad desmielinizante más frecuente. Nosotros podemos ver un realce en anillo incompleto en la fase inflamatoria, cuando estamos hablando de una lesión activa. Entonces en ese caso se ve un realce en anillo incompleto, como en esta imagen.
Pero este realce en anillo no se acompaña de edema vasogénico, ya que no hay neoangiogénesis, no hay edema alrededor de esto, solamente es una zona que realza, como en este ejemplo. Vemos un paciente con esclerosis múltiple donde se ven dos lesiones con realce en anillo incompleto, que son dos lesiones inflamatorias activas, pero en la imagen de al lado, si nosotros nos fijamos en el FLAIR, no vemos edema perilesional. Y aparte de esto, las lesiones son las típicas lesiones de una enfermedad desmielinizante, es decir, lesiones periventriculares y yuxtacorticales sin edema, que, que son bastante características de la esclerosis múltiple. Y para terminar, el realce periventricular. De manera general se puede ver en tres condiciones: el linfoma, los tumores gliales y la ependimitis. La ependimitis se puede diferenciar de los dos primeros porque suele ser un realce lineal fino menor de 2 milímetros, mientras que en el linfoma y en los tumores gliales se suele ver un realce grueso, como vemos en esta imagen. Vemos una zona en el TAC sin contraste, una zona de engrosamiento hiperdensa periventricular y bilateral, y vemos como en el estudio con contraste realza intensamente y de manera heterogénea. Una característica de los linfomas es esto, el realce periventricular. Si bien no es único de los linfomas, es muy sugestivo del linfoma, aunque también lo podemos ver en tumores gliales. Otra característica de los linfomas y en los tumores gliales es que suelen ser invasivos, invaden el cuerpo calloso y pueden atravesar la línea media, como en este caso. Y para terminar, aquí tenemos un ejemplo de una ependimitis. Podemos ver el realce lineal alrededor de ambos ventrículos y un realce lineal y fino. Este paciente tiene una ependimitis por citomegalovirus. Y muchas gracias.